Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal un día más, Tony y sus bonsáis. Hoy os voy a explicar, porque alguna gente no lo tiene muy claro, la diferencia entre defoliado, poda y pinzado, ¿vale? A este lo que le vamos a hacer es el pinzado, porque como veis, pues mirad qué largos están los brotes y vamos a hacer un pinzado, un aclarado, ¿vale? Para que le entre la luz a todas las hojas y el aire por todos sus huecos, ¿vale? Entonces, para que no se nos muera ninguna rama por dentro ni nada por el estilo. Entonces, vamos a empezar con el defoliado. ¿Cuándo se defolian? ¿Vale? Se defolian para conseguir que las hojitas sean mucho más pequeñas en un caso de que el árbol sea con hojas muy grandes y las queramos reducir. No es el caso de este olmo, que tiene una hoja perfecta para el olmo que es, para su tamaño. Entonces no nos haría falta defoliar. ¿Vale? ¿Para qué más se utiliza el defoliado? Pues se utiliza también para ramificar. Porque si yo ahora a esta rama le quito todas estas hojas, ¿vale? A esta ramita le quito todas estas hojas, lo que voy a hacer es que de cada hoja que le quite va a salir una rama, o en teoría, ¿vale? Entonces si defolio todo el árbol, pues imaginaros la cantidad de ramas que nos van a salir, entonces provocamos una ramificación secundaria o terciaria, depende de cómo tengamos nuestro árbol. Se defolia siempre en árboles que estén muy fuertes y sobre todo caducos como este, ¿vale? En ficus se pueden hacer en verano y que estén muy fuertes, si no, no es recomendable, ¿vale? Tampoco es recomendable en los que tengan flor y fruto, ¿vale? Porque esos ya tienen su estrés de por sí de dar la flor y el fruto, y si encima los defoliamos, pues entonces los podemos matar, ¿vale? Es una técnica muy estresante, no se recomienda, a no ser que estéis muy seguros de hacerla, ¿vale? ¿A qué árboles se le... a qué... estos árboles, por ejemplo, se pueden defoliar pues en verano, perfectamente, ¿vale? Para que nos dé tiempo, le dé tiempo al árbol a producir una segunda brotación, ¿vale? Y que no implique que se muera ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, la defoliación se haría en verano, ¿vale? Allá en junio, julio, junio más que nada, ¿vale? Pero bueno, depende del árbol y depende también de cómo esté el árbol. Sobre todo tiene que estar así de fuerte. Esto es un árbol fuerte y vigoroso. A este se le podría hacer un defoliado perfectamente. Nunca se defolia un árbol que esté recién trasplantado, ¿vale? Así que eso por el defoliado. Es una técnica que no os recomiendo mucho, ¿vale? A no ser que estéis muy seguros del árbol que tengáis. Luego, la poda. ¿Qué es la poda? Pues la poda es básicamente quitar las ramas gruesas que nos sobran, ¿vale? Y se suele hacer en invierno. Para los caducos, principios de invierno o a finales de otoño, y en verano para los perennes, ¿vale? Fácil, eso es muy fácil. La poda es quitar ramas que no necesitemos para el diseño, que sean sobre todo gordas, ¿vale? Si yo quiero quitar esta rama, que no va a ser el caso, esta rama que se ve mejor, va. Esta ramota gorda la quitaré a finales de otoño, principios de invierno, ¿vale? Y estructuraré mi árbol para que así en primavera ya tenga su estructura hecha y ya empiece a brotar por donde nosotros queremos. Así de fácil. Y el pinzado es lo que le vamos a hacer a este árbol para reducirle estos brotes tan fuertes y vigorosos, mantener nuestra estructura de árbol, nuestro diseño, ¿vale? Y nada, y peinarlo un poquito, porque fijaros cómo está. Es que no se ven ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni las... Bueno, las traseras... La trasera está un poquito mejor, no tiene tanto vigor. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Pues como toda esta ramificación, todas estas ramas largas han crecido mucho por aquí y por detrás no, ¿qué hacemos? Si pinzamos todo el resto del árbol y dejamos esta sin pinzar,
lo que vamos a provocar es que si necesitamos que aquí brote fuerte, pinzamos todo lo alrededor del árbol y esto lo dejamos sin pinzar. ¿Y qué vamos a conseguir? Que en esta parte nos crezcan las ramas más fuertes. Entonces, si tenemos unas ramas tenemos una rama que queramos que empiece a brotar fuerte, pues pinzaremos todas las demás y dejaremos esta sin pinzar y así haremos que engorde y que tire ramificación, ¿vale? Así es que vamos al tema, que tenemos mucho que pinzar. Tijerita pinzadora, ¿vale? Y vamos a darle un poquito de forma a esto. Yo voy a pinzar conforme lo que crea conveniente, ¿vale? Porque este árbol ya tiene una estructura, simplemente voy a cortar estos brotes tan largos que no necesito, y alguna ramita que tenga que quitar, y poco más, ¿vale? Se pinza sobre todo pues para dejar entrar el sol, porque ahora mismo, pues fijaros aquí dentro el sol prácticamente no entra, entonces tenemos ramificación por aquí dentro que necesitamos que brote y a lo mejor no brota por esto mismo. Entonces, pues el pinzado es muy importante. Un pinzado de clareo, pinzado de diseño, ¿vale? Fijaros este brote, esta ramita es nueva, ¿vale? De este año pasado. Está alambradita, yo la tengo aquí y fijaros qué fuerte está brotando. Mirad, pedazo de rama ha sacado. Entonces, pues pinzamos por ahí, pinzamos por aquí para crear ya bifurcación aquí, volverá a salir brotes hacia los lados y tendremos ramificación en V, ¿vale? Por aquí esta es cortita, pero la vamos a cortar un poquito más. Esta por aquí. Ahora no vamos a alambrar ni nada, a no ser que algunas ramitas pues que le tengamos que dar un toque. Entonces sí alambraremos, pero si no, no. Por ejemplo, ¿veis? Esta sale desde dentro del árbol y esta sí que tengo yo que sacar de ramificación por aquí y por aquí. Entonces, esta necesito pues que le entre el sol sobre todo, ¿vale? Y así no le está entrando. Entonces, tengo que pinzar mucho toda esta parte para que a esta le llegue el sol, ¿vale? También la vamos a pinzar porque está larga. Esta sobre todo, y esta que sale hacia arriba, que creo que va afuera, ¿vale? A lo mejor no veis mucho porque hay tanta ramificación. Mirad, esta sale directamente hacia arriba, esta ramita, pues esta fuera. Esta igual, sale directamente hacia arriba, pues fuera. Hay muchas que se les puede alambrar y pueden bajar, ¿vale? Las ramas, porque son finitas, ¿vale? Las que salen hacia abajo y directamente hacia arriba, esas van fuera, siempre. ¿Veis? Esta sale hacia arriba directamente, pero sale en forma 45 grados. La podemos dejar para hacer triangularidad o darle una pequeña triangularidad a la digamos lo que es la nube que se llama, ¿vale? Vale, pues esto, chicos, es lo básico, así es que sabiendo ya la diferencia entre pinzado, poda y defoliado, pues lo tenéis todo medio claro, ¿eh? Esto no hay que estudiar mucho, ¿eh? Esto es facilito. Pasa que hay mucha gente que no lo tiene claro y yo quería aclararlo un poquito. ¿Veis esta rama, por ejemplo? Esta es que se pega con esta. Esta debería de venir más para acá, ¿vale? Ese es su sitio.
Pero de todas formas, esta la vamos a cortar porque se pega con la otra, entonces no nos interesa, prefiero tenerla así. Esta sale directamente hacia arriba. Esta sale directamente hacia arriba. Sí. Esta fuera. Esta la cortaremos por aquí. Esta nos viene desde la otra punta. Yo creo que la voy a cortar entera porque no nos sirve de nada. Esta es un poco palo. Esta hay que subirla un poquito. Esta vamos a ponerla aquí. Este árbol, como veis, está ya alambradito de otro año. ¿Vale? Este ya salió en un vídeo que le quitamos la cal y le hicimos, bueno, le hice un pequeño defoliado porque ya estaba tirando la hoja y le hice un pequeño defoliado de lo que le quedaba. ¿Vale? Y mirad qué fuerte está. Luego hay que hacerle un mejor alambrado secundario para todas estas ramitas de aquí que ya se han salido, que no tenía antes. ¿Vale? El olmo suele tirar muchas ramas rectas hacia arriba, hacia atrás, ¿sabes? Y hay que alambrarlo todo. Si no, se nos va para todos lados. ¿Ves? Por ejemplo, esta salida hacia atrás. Y aquí, por ejemplo, tengo un montón de brotecitos que salen de una herida, y ahí estaban saliendo un montón de ramas. Vamos hacia arriba. Bueno, os lo voy a pasar esto rápido, ¿vale? Porque así cuando acabe ya os lo enseño bien. Se queda todo pinzadito. ¿Veis cómo va cambiando la estructura, verdad? Qué mejorado se ve ahora, ¿eh? Luego hay que subir estas ramitas, ¿vale? Pero ahora no nos importa. El alambrado de estos que tienen tanto follaje, es mejor hacerlos en invierno, porque así vemos mejor, porque alambrar con tanto verde es un poco complicado, ¿vale? Vale, y así de fácil pues nos vamos haciendo nuestras copitas. Esta ramita creo que la voy a cortar porque se junta con esta y no nos interesa, entonces ahí. Vale, son ramitas que corto pequeñitas, no es poda, aunque se le podría llamar una pequeña poda, pero bueno, son ramitas muy finitas lo que estoy cortando y no importa, ¿vale? A ver, este es su frente, aquí ya tiene esta se nos va para arriba, pero la podemos bajar ahí, que es lo que yo digo, ¿vale? Con alambrito, pero ahora no lo voy a alambrar. Ahora es un pinzado de formación
para que el sol entre a todas las hojas. ¿Veis qué bonito? Es precioso este árbol. Ahora os voy a poner una toma cenital y veréis qué caño de árbol. Esto es un olmo chino, ¿vale? Le vamos a poner también abonito, porque ya está este un poco gastado. Y es su segunda vez que le pongo abono desde que empezó la primavera, ¿vale? Aquí hay ramitas muy finas. Y prácticamente, esta por ejemplo, vendría aquí. Bueno, la podemos dejar. Esta sí sale para atrás. Esta sale hacia abajo, es que sale hacia abajo. Esta la alambraríamos. Vale, esta es la parte trasera. Aquí se nos va una de largo. ¿Quién eres tú? Tú. Vale. Qué bonito es el árbol este, ¿eh? No digas que no. A ver, ¿qué veo yo por aquí? Esta se va de alto. Vale, esto es el frente. ¿Veis? Aquí necesito en esta rama ramificación. Y aquí tenemos una parte, pero la otra no ha salido nada y me gustaría que saliera. Entonces vamos a despejar por aquí a ver si tiene a bien darnos una ramificación aquí frontal. Esta ramita la vamos a bajar un poco así. Está alambrada con su formita, ¿veis? O sea que este árbol ya le estamos trabajando la ramificación secundaria. Algunas ramas primarias como esta, es que esta no la teníamos y la tuve que rehacer de un brote. Esta fue un brote. Esta ramita fue un brote miniatura, un brote como cualquier brote que sale de aquí. La dejamos crecer y mirad, se ha hecho la más gorda de todas prácticamente. Y nada, chicos, pues espero que os haya quedado claro la diferencia. Ha sido fácil, ¿no? La diferencia entre pinzar, podar y defoliar. O sea, eso es lo básico, ¿vale? No tengáis problemas, no defoliéis un árbol, no sé si lo he dicho, un pino, ni un junípero, ni de broma, porque lo cargáis, ¿vale? Solo caducos, que no sean de flor y fruto, y ficus o árboles perennes que estén fuertes que se puedan defoliar. En este caso el ficus es un claro ejemplo de que se puede defoliar, ¿vale? No me defoliéis un pino ni un junípero porque lo matáis, ¿vale? Directamente lo matáis. Estas ramitas tienen que subir un poquito ahí, ¿veis? Cómo cambia la cosa. Ahí. Pero bueno, ponerle unos alambritos ahí y fuera. De momento se nos va a quedar así de chulo. Aquí sigue saliendo una, que creo que es esta. Eso es, ¿vale? Yo creo que sí. Luego hay otra por aquí, esta. A ver. Esta. Vale. Yo creo que se ha quedado guay, ¿eh? Es que le hacía falta. Vosotros mirad lo que hemos pinzado, mirad qué increíble brotación ha pegado esta primavera. Es que este árbol está súper fuerte. Pues este árbol, por ejemplo, este verano, cuando ya la ramificación esté, o sea, cuando las hojas ya estén maduritas, pues se defoliaría, ¿vale? Para producir más ramificación todavía, ¿vale? Y solo sirve para eso la defoliación, para crear hoja más pequeña y ramificación secundaria si no la tenemos, o terciaria en el caso de que sea terciaria, ¿vale? Así es que
Creo que os ha quedado claro. Este arbolito olmo precioso ahora está mejor, más peinadito, y os voy a hacer una toma cenital para que lo veáis. Mirad, la toma cenital, impresionante árbol con su ramificación, ¿vale? Aunque aún tenemos que ramificar, alambrar muy fino, y aún nos queda ramificación y quitar ramas que se juntan y tal. Pero bueno, eso en invierno creo que lo haremos. De momento se nos queda así nuestro precioso olmo chino. Es una maravilla. Mirad qué tronquito más bonito. Qué corteza. La ramificación desde abajo. Voy a ir girando para que lo veáis. Mirad qué ramificación tiene. Vale, aún le queda mucho, pero bueno, oye, poco a poco. Vale, le vamos a dar una vueltecita para que lo veáis bien por la parte de atrás. Esa es su trasera y su trasera. Mirad qué bonito es por la parte de atrás también. Mirad qué movimiento tiene ahí el tronco, ¿eh? Bueno, yo estoy enamorado de este árbol. ¿Qué queréis que os diga? Y su frente, perfectamente, es este, ¿vale? Y nada, esta rama, ¿vale? Hay que formarla un poquito mejor, ¿vale? Porque esta es la más joven de todas, aunque es la más gorda, pero es la más joven. Y necesitamos ramificación secundaria, ¿vale? Así que, pues por eso está un poquito más despoblada, pero vamos, tiempo al tiempo, no pasa nada. Así es que chicos, ya sabéis, suscribiros, darle a like si os ha gustado, suscribiros sobre todo, chicos, que tengo un 80 y pico % de gente que no se suscribe, por favor, suscribiros a mi canal. Si os gustan mis vídeos, suscribiros, por favor. Y nada, ya os dejo con mi olmito chino, que lo vamos a sacar y lo vamos a regar. Ahí le vamos a poner abono, ¿vale? Que es su segunda vez que le ponemos abono esta primavera. A los olmos se le pone abono todo el año, ¿vale? Así es que le vamos a poner abono ya. Y nada chicos, hasta el próximo vídeo, cuidaros mucho y suscribiros.